No sabía qué esperaba encontrar al final de aquel viaje en autobús. Solo sabía que necesitaba alejarme. Cuando bajé en la estación de Granada, el aire olía distinto. Más limpio. Más libre. Mi mochila era ligera, pero mi pecho seguía siendo pesado. Mi novio, Sergio, siempre decía que yo dramatizaba. Que debería quedarme en casa y no montar espectáculos. Pero ya no podía respirar en aquella atmósfera. Tenía 20 años, y sentía que necesitaba volver a ser yo misma. Mi tío, Mateo, me esperaba a la salida con una taza de café en la mano. Iba vestido, como siempre, de forma sencilla, camiseta con el dibujo de algún cómic, vaqueros y zapatillas. Había algo infantil en él, pero también algo muy confiable. «Bienvenida, Lunita», dijo con una sonrisa, abrazándome con fuerza. «A partir de ahora, cero drama, ¿vale?» La casa de Mateo estaba en las afueras de Granada, en la ladera de una colina. Desde la ventana de la cocina se veía una vista espectacular de la ciudad y la Alhambra a lo lejos. Era una casa antigua, pero acogedora, con suelos de madera, techos altos y una terraza donde él solía dibujar. Era ilustrador, trabajaba desde casa y vivía solo. A mis padres no les hacía mucha gracia que me quedara con él, pero yo insistí. Durante la primera semana casi no pensé en Sergio. Mateo y yo horneábamos magdalenas de limón con su receta antigua, veíamos películas de Almodóvar, jugábamos al Catán e incluso empezamos un pequeño proyecto. Él me enseñaba a dibujar personas sin miedo a equivocarme. «Aquí no hay errores, solo líneas con personalidad», decía cuando borraba otro retrato. Dormía en una habitación con cortinas verdes y estanterías llenas de libros sobre diseño gráfico y cine. Por primera vez en mucho tiempo, me dormía en paz, sin ese golpe en el pecho y sin ansiedad por el día siguiente. Una noche, sentada en la terraza con una taza de cacao, pensé, ¿y si de verdad las cosas pueden ser distintas? Pero el viernes por la noche, mientras pasaba el dedo por el móvil, me llegó una notificación. «Sergio te ha mencionado en una historia». El corazón se me encogió. Abrí la historia, una foto de su mano en el volante, con el texto: «A veces hay que buscar lo que se escapa». Cerré la aplicación de inmediato. Pero ya era tarde, yo conocía a Sergio. Si ha empezado a buscar, no se detendrá. Con cada día que pasaba, me sentía más ligera. Como si algo invisible que llevaba años colgado de mis hombros, poco a poco se disolviera. El aire de Granada, la risa de mi tío, la rutina sin exigencias, todo me recordaba que todavía era posible vivir sin miedo. Mateo tenía una energía contagiosa. Era como un niño grande, pero con la sensibilidad de un artista. Me despertaba temprano con olor a pan tostado y a veces, sin previo aviso, me ponía una hoja y un lápiz delante. «Hoy dibujamos las manos», decía como si fuera el maestro de una escuela secreta. Empecé a contarle cosas que ni siquiera había admitido en voz alta. Lo del primer grito de Sergio, la vez que me borró un dibujo por celos, como me hacía sentir que todo lo que hacía sin él estaba mal. Miedo, culpa, silencio. Mateo no me interrumpía. Solo escuchaba. Y cuando terminaba, me decía: «No eres lo que él te hizo creer». Una mañana, propuso ir al centro. «Te debo una merienda y una sorpresa», dijo con una sonrisa traviesa. Paseamos por las callejuelas blancas del Albaicín, subimos hasta un mirador y luego entramos en una pequeña churrería con olor a azúcar y aceite caliente. Comimos chocolate con churros sentados en un banco, riéndonos de cosas tontas. Luego, como prometió, fuimos a una tienda de juegos de mesa y compramos uno de estrategia con soldados medievales. Esa noche, jugamos durante horas en la mesa del comedor. Perdí, pero no me importó. Por primera vez en meses, no pensé en Sergio. Hasta que, al recoger mi móvil de la mesa, vi una notificación en la pantalla bloqueada. No era de una red social, sino un mensaje directo en una app que casi no usaba. «Ya sé dónde estás». Se me heló la espalda. No contesté. Me quedé sentada, mirando la pantalla sin respirar. Mateo me miró sin decir nada, pero sus ojos se endurecieron por un momento. «¿Todo bien?», preguntó al fin. «Sí, solo spam, creo». No insistió. No me presionó.
Me dejó decidir cuándo hablar. Esa noche, la casa estaba en silencio. Solo el leve zumbido de la nevera y el crujido de la madera vieja. Estaba en mi habitación leyendo cuando, a las 11:46, alguien llamó a la puerta. 3 golpes. Ni uno más. Me paralicé. Escuché cómo Mateo bajaba las escaleras, descalzo. Miró por la mirilla. No dijo nada. No abrió, pasaron largos segundos. Luego, pasos alejándose. No dormí esa noche. No por miedo. Por el presentimiento de que lo peor aún no había empezado. A la mañana siguiente todo parecía normal. El sol entraba por las persianas, Mateo preparaba café, y el silencio de la casa era reconfortante. Pero yo no podía dejar de pensar en los golpes de la noche anterior. Intentaba convencerme de que había sido una casualidad, algún turista perdido o un vecino curioso. Hasta que, a las 11 en punto, alguien volvió a llamar a la puerta. Esta vez, sin prisas. Golpes lentos. Seguros. Bajé al salón justo cuando Mateo abría. Mi corazón se detuvo. «Hola, Luna», dijo Sergio, como si no hubieran pasado semanas. Llevaba una sudadera gris y el cabello más largo. Ojeras. Olor a tabaco. Sonreía, pero sus ojos eran los mismos, tensos, como si evaluaran cada centímetro de mi cuerpo. «Solo quiero hablar», dijo, levantando las manos como quien se declara inocente. «No vengo a pelear». «No tienes que estar aquí», respondió Mateo, firme, sin un gramo de cordialidad. «Luna está bien. No necesita hablar contigo». «¿Y tú quién eres para decidir por ella? ¿Su niñera?», replicó Sergio, dando un paso adelante. Sentí un escalofrío. Esa mirada, ya la conocía. No había cambiado. «Sergio, vete. Por favor», dije sin levantar la voz, pero con todo el peso de mi cuerpo. «Solo quiero entender por qué te escapaste así. Como una niña. Como si yo fuera un monstruo. ¿Eso es lo que les cuentas ahora?». Mateo se colocó entre nosotros. «No vas a hablarle así». «No me toques», gruñó Sergio. «Estoy calmado, ¿vale? Solo, me cuesta entender cómo alguien con quien compartí tanto puede desaparecer y esconderse detrás de un primo friki». Esa última palabra, dicha con desprecio, me golpeó más de lo que esperaba. Porque Sergio siempre había hecho eso, ridiculizar lo que no entendía. Minimizar lo que yo amaba. Recordé cómo una vez rompió una de mis libretas de dibujos, solo porque había bocetos de figuras masculinas. Cómo revisaba mis mensajes. Cómo me hacía sentir que el error siempre era mío. «Tú no me estás buscando por amor», dije de pronto. «Me estás buscando por control. Porque no soportas que yo decida». «Eso no es verdad», gritó, y por un instante vi su máscara caer. La rabia brotó como una chispa, y su mano tembló. Mateo no se movió. Estaba listo. Pero Sergio retrocedió. «Me voy, pero no muy lejos», murmuró, y salió sin mirar atrás. No volvimos a hablar ese día. Al anochecer, desde la ventana del segundo piso, vi su coche aparcado a unos metros de la casa, oculto parcialmente entre los árboles. Las luces apagadas. Pero estaba ahí. Vigilando. Esa noche no dormí. Me quedé con una manta en el sofá, con la lámpara encendida. Cada crujido de la casa me hacía sobresaltarme. El miedo, ese que creía haber dejado atrás, se instaló otra vez en mi pecho. Amaneció con una extraña calma. El coche de Sergio seguía ahí, como una sombra inmóvil al borde del camino. Yo sabía que, tarde o temprano, tendría que hablar con él. No por él, por mí. Ya no quería tener miedo. Ni esconderme. Ni seguir viviendo como si fuera culpable de algo. Bajé las escaleras y me encontré con Mateo en la cocina. «Voy a hablar con él», dije sin rodeos. Me miró en silencio unos segundos. Luego asintió con seriedad. «No estás sola. Pero hazlo si crees que lo necesitas». Tomé aire. Salí. Sergio estaba sentado en el capó del coche, con una chaqueta sobre los hombros y la mirada perdida. Cuando me vio acercarme, se enderezó como si aún esperara un abrazo. «Sabía que vendrías», murmuró, forzando una sonrisa. «Vamos al parque». «No quiero hablar aquí». Fuimos caminando sin decir palabra. El parque estaba casi vacío.
Solo un hombre paseando a su perro y una mujer mayor en un banco con bufanda roja. Nos sentamos lejos de todos. ¿Por qué haces esto? Le pregunté al fin. «Porque te quiero», respondió sin pensarlo. «Porque no puedo dormir, ni respirar sin saber dónde estás». Eso no es amor, Sergio. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Abandonar así, sin aviso? ¿Ignorar mis mensajes? Es cuidarme. Es poner límites. No necesitas protegerte de mí. Su voz se alzó, y los pájaros en un árbol cercano volaron asustados. Siempre dices eso, le dije en voz baja. Pero cada vez que me niego, te enfadas. Cada vez que quiero algo diferente, me llamas ingrata, infantil. Me miras como si fuera tuya. Es que eres mía. Soltó sin pensar. Silencio. Me levanté. Ya no temblaba. No, Sergio. Nunca lo fui. Y tú no sabes amar. Solo sabes poseer. Controlar. Eso no es cierto. Gritó, pero ya no me asustaba. Yo cambié por ti. No cambiaste. Te descubrí. Él se quedó sin palabras. Por primera vez, parecía no saber qué decir. Me miró como si le hubieran roto algo por dentro. Me voy, dijo finalmente, apretando los labios. Pero esto no se termina así. Para mí sí. Lo vi alejarse, cruzando la calle, subiendo al coche. Encendió el motor y se fue sin mirar atrás. Volví a casa. Mateo estaba en la terraza, con una manta sobre las piernas y una caja de juegos en las manos. ¿Todo bien?, preguntó con voz tranquila. Sí, respondí, sentándome a su lado. Por fin dije lo que tenía que decir. Estoy orgulloso de ti, dijo, y no necesitó decir más. Esa noche, entre dados, cartas y risas, sentí que algo dentro de mí se había roto, pero también algo nuevo empezaba a crecer. El aire de la mañana era frío, casi cortante, pero el cielo estaba despejado. Salí con una taza de café caliente, esperando encontrar el silencio de siempre en la terraza. Pero algo en el suelo, cerca del buzón, llamó mi atención. Me acerqué. Era una foto. O lo que quedaba de ella. Carbonizada en los bordes, aún se distinguía mi cara, sonriendo al lado de Mateo, con los delantales puestos y los moldes de magdalenas recién horneadas. La habíamos subido a redes hacía apenas una semana. Me temblaron las manos. La recogí con cuidado. El papel estaba crujiente, chamuscado. El fuego no la había destruido por completo, como si alguien quisiera que la viéramos. Mateo salió en ese momento con las llaves del coche. Al ver mi expresión, se detuvo. ¿Qué pasa? Le mostré la fotografía. Su rostro se tensó. No dijo nada al principio, luego la tomó, la observó en silencio y suspiró. Esto no es casualidad. ¿Crees que fue Sergio? Pregunté en voz baja. No tengo pruebas, pero no es la primera vez que alguien manda un mensaje sin palabras. Vamos a la policía. Me quedé dudando. No quería convertir todo aquello en una guerra. Pero tampoco quería vivir con miedo. Está bien, dije. Vamos. La comisaría estaba a 20 minutos. El oficial que nos atendió tomó nota de todo, la foto, el contexto con Sergio, las visitas anteriores. Fue correcto, pero sin mostrar mucha emoción. Si vuelve a pasar algo, llamen de inmediato, dijo. Vamos a patrullar más seguido por la zona. Salimos del edificio con una sensación extraña, mezcla de alivio y de vacío. Te invito a un café, dijo Mateo, intentando cambiar de aire. Al menos para respirar un poco. Fuimos a un pequeño local en el centro. Entrar ahí fue como cruzar a otro mundo. Gente riendo, olor a canela y tostadas, una pareja discutiendo suavemente en la esquina. Y entonces la vi. ¿Lucía? Pregunté con sorpresa. La chica de pelo rizado levantó la cabeza. Luna. No puede ser. Nos abrazamos. Habíamos sido compañeras en la universidad, pero perdimos contacto hace más de un año. ¿Qué haces en Granada? Larga historia, Rey. ¿Y tú? Vivo aquí desde enero. ¿Nos ponemos al día? Mateo, amable como siempre, nos dejó charlando y fue a leer el periódico cerca de la ventana. Hablar con Lucía fue como abrir una ventana. Me recordó a quién era antes de Sergio, antes del miedo, antes de esconderme.
Al salir, el móvil vibró. Mensaje de la policía. El coche de Sergio no ha salido del área. Lo ubicamos esta mañana a menos de 2 kilómetros. Sentí un frío en el pecho, como si el sol de media tarde ya no pudiera alcanzarme. El día comenzó con una sensación distinta. No era alegría todavía, pero ya no era miedo. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado, como si al fin estuviera lista. Sabía que tenía que terminarlo bien. No con gritos, no con silencio, sino con mi voz, clara y firme. Le escribí un mensaje a Sergio. Quiero hablar contigo, pero en un lugar público. Quedamos en la Plaza Nueva, en pleno centro de Granada. Era mediodía, y el sol llenaba las calles de luz y movimiento, turistas, niños, músicos callejeros. Lo vi desde lejos. Estaba junto a la fuente, con las manos en los bolsillos y expresión cansada. Me acerqué sin dudar. Gracias por venir, dije. Asintió, sin decir nada. Escucha, Sergio. Esto no es un reproche, ni una excusa. Solo quiero que me escuches. Él frunció el ceño, pero no interrumpió. Lo nuestro ya no existe. Se rompió hace tiempo, aunque no quisiéramos verlo. No fue solo por lo que hiciste o dijiste. Fue por cómo me sentía contigo, pequeña, confundida, invisible. Sus labios se apretaron, pero aún no hablaba. No quiero seguir con miedo. No quiero mirar por la ventana cada vez que escucho un ruido. No quiero seguir siendo alguien que no soy. Yo, comenzó, pero levanté la mano. Déjame terminar. Tomé aire. No te odio. Pero no te amo. Lo intenté, de verdad. Pero ahora solo quiero paz. Te pido que no me busques más. Que sigas tu camino. Y me dejes seguir el mío. Por primera vez, vi algo distinto en sus ojos. No rabia. No culpa. Solo cansancio. Está bien, dijo al fin. Si eso es lo que quieres, me iré. Es lo que necesito. Nos quedamos un momento en silencio. Luego se dio la vuelta y se fue, caminando sin prisa, desapareciendo entre la gente. No lloré. Volví a casa andando, despacio, dejando que el aire tibio y el murmullo de la ciudad me envolvieran. Al llegar, Mateo me esperaba en la terraza, como si supiera. ¿Y? Preguntó. Se fue, respondí. Él sonrió. Luego sacó una libreta de bocetos y la dejó sobre la mesa. Estaba pensando, ¿y si dibujamos tu historia? No toda. Solo lo que quieras contar. Podría ser una novela gráfica. Algo sencillo. Pero real. Lo miré sorprendida. ¿De verdad? ¿Por qué no? Lo que viviste puede ayudar a otros. Y además, dibujas mejor de lo que crees. Reí. Y por primera vez en mucho tiempo, la risa me salió del pecho, limpia. Esa noche, después de cenar, me senté en mi habitación con mi diario abierto frente a mí. Tomé el bolígrafo y escribí despacio. Pensé que me perdería, pero encontré mi lugar. Aquí, entre cosas simples y personas buenas. Aquí, donde por fin puedo respirar. Cerré el cuaderno. Y dormí sin pesadillas. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.